Está pasando, Matías? Tal cual, lo vamos a presentar, ¿sí? El sexto día de ataques entre Israel e Irán, licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador general de Córdoba Global. Le damos la bienvenida a este Río TV Informa a Guillermo Fernández. Bienvenido, Guille. Buenas, muchas gracias por la presentación y la invitación, Bien, ahí lo estamos obviamente. escuchando un poquito bajo. ¿Vos, Guille, nos escuchás bien? Lo escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Me acerqué un poco el micrófono. Ahí está. Bien, mire, el conflicto que tenemos para hablar es muy complejo, tiene mucha historia. Nos podemos ir hasta más atrás de lo que es la creación del Estado de Israel. Pero la cuestión es que ahora se ha alzado demasiado el conflicto como tal, ¿no? Veníamos de una época que estaba muy tranquilo y con lo que fue el ataque del año pasado que provocó el avance de Israel sobre la franja de Gaza, empezó a levantar la tensión hasta el ataque actual, que no es una guerra convencional, no es como está pasando en Ucrania, que son dos estados con toda la estructura estatal yéndose al conflicto, pero sí que una escalada bastante. Hay una salvaguarda acá, que hay varios estados en el medio. Está Siria, tenemos a Irak, a Jordania, que están entre Israel e Irán. Pero hay muchos juegos en contra acá. Hay una jugada muy puntual. Irán es un gran estado que siempre ha buscado tener una influencia sobre la región del Medio Oriente. No son árabes, sí son musulmanes, pero son de una tribu que es chiismo, en contra de las tribus sunitas que dominan en Arabia Saudita, en Siria, y todos los países de la región. Sumado a eso, la visión de gobierno que tiene Irán es muy puntual. Es una república para empezar, mientras que el resto de la mayoría son monarquías o algunos son gobiernos más dictatoriales, Sí, sino que al mismo tiempo tienen una visión de expandir la ideología del Estado. tal cual. Y esto ha llevado a que tuvieran unas relaciones bastante complicadas con los países vecinos. Tal cual. Guillermo, podemos decir que uno a la hora de comenzar un mínimo análisis debemos entender que el conflicto no solo es político, sino también es religioso y también influye muchísimo en la economía. A ver, hay de todo. Ese es en esencial político-económico y lo religioso es un elemento que se le ha sumado debido a cuestiones históricas, más que nada porque el conflicto religioso se empieza a hervir con la aparición del Estado de Israel en el siglo pasado, más que nada, porque anteriormente los conflictos religiosos estaban más centrados entre las tribus islámicas, o sea, los chiitas, los sunitas, los alauitas, los hutíes, todas esas tribus tenían conflictos entre sí. Estos conflictos datan de la época del profeta, o sea, nos estamos yendo muy atrás. Y acá aparece el judaísmo. Ya el cristianismo estaba ahí, pero medio que ya retirándose. Los cristianos casi no tienen mucha relevancia. Sin embargo, con Francisco, como estuvo en el papado, él dijo, hay que también tener en cuenta a los cristianos en Medio Oriente, que también están sufriendo los ataques de ISIS en ese entonces. No me quiero ir de tema, pero básicamente sí hay un componente religioso que se usa mucho para elevar la moral de las tropas, y más como un fundamento de fervor religioso y no tanto como realmente un factor. Lo que realmente molesta ahí son cuestiones económicas y políticas. Bien, Digamos, el Irán quiere expandir la ideología de la revolución islámica, que es lo que llevó a bien, a ver, Bien, vamos a decirlo. tuvieron ellos en el ahí lo estábamos escuchando al licenciado Guillermo Fernández. Vamos a ver si 9 podemos. y se me trabó. Ahí Ahí está, está, ahí ahí sí. volví. ¿Escuchan? Perfecto, Eh, perfecto. La cuestión es que Irán quiere expandir la revolución islámica que tiene desde el 79, y a través de ellos crearon lo que se llaman las fuerzas Quds, que es una fuerza militar paralela a su ejército tradicional. O sea, sería una fuerza paramilitar, pero es del Estado. Y funcionan con este sistema de creación de fuerzas militares de guerrilla o movimientos políticos internos dentro de estados para financiarlos, armarlos, lo que sea, con tal de que consigan el poder. Ahí tenemos a Hezbollah en el Líbano, está Hamas en Palestina, obviamente, en lo que es Gaza, porque no está en toda Palestina, Claro. y tenemos a los hutíes, si mal no recuerdo, en Yemen.
Sin embargo, también financian partidos políticos, están apoyando a otros gobiernos, como es el gobierno de los talibanes en Afganistán. Sin embargo, ahí, por ejemplo, con los talibanes son sunitas y son apoyados por Irán, mientras que Hamas también es sunita y es apoyado por Irán. Irán usualmente va de lleno primero con los chiitas, no puede con el chiismo, ve quién tiene de De aliado aliado. ante un enemigo en común. Tal cual. Guillermo, de estas esquirlas que están sucediendo de aquel lado, ¿qué nos puede salpicar aquí a nosotros, Argentina? Justo todavía nosotros no estamos despegando económicamente, si bien la inflación baja, muchos otros ítems que vienen bien, pero en la diaria no se ve. ¿Cómo pensás que nos puede afectar aquí a nosotros? Bueno, lo más evidente que va a ser, que no nos va a afectar solo a nosotros, sino a todo el mundo, es el precio del petróleo. Irán es uno de los principales productores, tiene muchas trabas en el comercio por esta beligerancia que tiene, o mejor dicho, hostilidad hacia Occidente. Entonces la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, le ha puesto trabas, le ha puesto sanciones, pero produce un montón, alimenta a países como China, juega mucho con Rusia en lo que es la definición del precio del petróleo, ya que Rusia es otro gran estado productor de petróleo y exportador de hidrocarburos. Y a nosotros nos puede pegar el hecho de que suba el precio del barril. Naturalmente también nos puede llegar a ser beneficioso en el hecho de que Vaca Muerta funcione bien, ¿no? Países Claro. grandes productores de petróleo lo pueden sacar bien, pero podría verse afectada en el precio del combustible local. Además de que Argentina es uno de los países con una comunidad judía más grande de América, después de Estados Unidos, así que tenemos también esa situación y encima actualmente Milei quiere reconocer Jerusalén como embajada, como capital real, cuando la capital es Tel Aviv. Y junto a todo eso está el tema de que Argentina tiene una situación muy ambigua con Israel por el tema Malvinas. Israel se autodefine en función del principio de autodeterminación de los pueblos, básicamente de autogobierno, que es lo que el Reino Unido usa como herramienta de argumentación para justificar su dominio en las Islas Malvinas, ya que llevaron un referéndum, la gente votó que querían ser parte del Reino Unido porque naturalmente son británicos los que están ahí, fueron impuesta a esa población, Sí. y Argentina no reconoce eso. Y en general, casos que los estados se independizan y hablan de la autodeterminación, Argentina ante Naciones Unidas no reconoce, como no reconoció la cuestión de Crimea, como no reconoció lo del Donbass. Reconocer a Israel de todo es una postura muy ambivalente porque Argentina, desde el momento que se dio en el 55, si mal no recuerdo, plantea que se tiene que seguir la posición de Naciones Unidas, que es la existencia de los dos estados, con la repartición de territorios original, que obviamente no se estaba cumpliendo hace un montón. Por eso es muy ambigua la posición argentina en esa posición, en esa situación. Y a todo esto, vos recién lo mencionabas, Argentina ya jugó una carta que es la de mudar hacia de Tel Jerusalén. Aviv a Jerusalén, la embajada Sí, argentina. bueno, eso es una jugada diplomática. A ver, Israel también fue uno de los países que más estuvo amistoso con esta Argentina y incluso favoreció en varias acciones militares en inteligencia durante la guerra de Malvinas también. O sea, fue uno de los pocos países que fue amistoso con nosotros. Entonces es como una situación de Israel es amistosa con nosotros, tiene esta predisposición, más que nada porque tenemos una gran comunidad judía, pero al mismo tiempo Argentina no se puede poner de todo el lado con Israel por esta situación de Malvinas. Además de que tenemos grupos políticos que apoyan bastante la visión de Palestina, o sea, de la idea de que exista el Estado palestino como tal, e incluso actualmente está muy asociada la idea de reconocer Palestina como de movimientos de izquierda. Naturalmente, la gran crítica que se le hace a la izquierda es que la ideología de izquierda en Palestina estaría prohibida, porque es un concepto, es una ideología muy antirreligiosa, mientras que un país como Palestina, que se fundamenta con lo que se conoce como la Sharia, que vendría a ser la ley inspirada en las doctrinas musulmanas, prohibirían una visión de izquierda que es anticlerical. ¿Me explico? Eso a grandes rasgos. Argentina, bueno, el tema es que Milei tiene un gran apoyo por parte de la comunidad judía.
y él mismo ha hablado a favor del judaísmo. Entonces, va muy por el presidente. La postura internacional de los estados está muy definida por su jefe de estado. En este caso, Milei, como por ejemplo en Estados Unidos, Donald Trump. Estados Unidos está haciendo una política exterior que no se corresponde a sus 100 años anteriores de existencia y está principalmente definida por cómo es Donald Trump y no tanto por lo que realmente le favorezca al Estado. Bien. Guillermo, consultarte también, estabas mencionando un actor que siempre está en todas las guerras y también pasa a ser protagonista, como es Estados Unidos. ¿Qué posiciones tomarían las grandes potencias en el caso de Estados Unidos y Rusia? Y también veíamos en horas de la tarde declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que no va a ir al cese del fuego, sino que iría hasta la victoria. Ya hubo respuesta por parte de Irán diciendo que lo que mencionaba el presidente lo hace desde una cobardía. Bueno, hay que tener en cuenta un poco, Donald Trump es un personaje. Él propone, habla de política exterior, pero la verdad es que no favorece mucho al Estado, incluso muchas de sus políticas económicas son de dudosa la favorabilidad que le puede dar a Estados Unidos, pero esta visión que él tiene pro-Israel ya la viene teniendo desde su primer mandato. Incluso ellos abolieron lo que fue el pacto nuclear que había trabajado Obama. Este pacto nuclear básicamente le daba como una libertad de uso de energía nuclear a Irán en pos de que gente de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea pudieran ir a revisar que las centrales nucleares cumplieran con todos los requisitos y no se requisiera uranio para uso militar, o sea, para uso civil nomás. Como lo hacemos nosotros, como lo hace Japón, como lo hacen un montón de países que tienen plantas nucleares. Entonces, en ese sentido, había como, che, regularicemos las relaciones con Irán, es un gran productor de petróleo, lo necesitamos al petróleo porque es para producir energía, más allá del combustible de autos y todo esto. Sin embargo, bueno, Trump vino con esta idea y rompió con el tratado. De ahí es que el entonces presidente, que falleció hace no mucho, el año pasado, y el líder supremo, que sigue estando actualmente, tiene nombre de malo de película de James Bond, pero así es el título oficial, el líder supremo, rechazan a Donald Trump porque no confían en él. E incluso cuando el primer ministro en ese entonces, Abe Shinzo de Japón, quiso hacer como un enlace, ya que Japón se estaba alimentando bastante del petróleo iraní, la respuesta de Jamenei, que es el líder supremo, fue como no confiamos en el pueblo norteamericano que elige a un líder como Donald Trump. No era tanto esta visión de una política contra Estados Unidos, como sí lo fue con anteriores mandatos del líder supremo, ahora no me va a salirlo, el primer líder supremo que tuvo Irán, que era muy anti-Occidente y anti-Estados Unidos, y era como, no me importa quién gobierna Estados Unidos, no me gusta, sino Claro. que a Obama sí lo aguantábamos, Donald Trump no, y con Biden fueron muy reticentes, y ahora nuevamente Trump viene de vuelta con esta visión y ahora más enganchado, porque tienen que tener en cuenta esta situación. Para que un país, el mundo empiece a escalar los conflictos, solamente cuentan con que uno empiece a escalar lentamente para que ya todos se animen a mandarse. Bien. Empezó fuerte con Crimea, escaló la guerra. De la guerra de golpe, Israel no le tembló el mando para invadir de lleno Gaza y básicamente devastarla y llevar adelante una situación donde hay violación de derechos humanos Sí. ya reconocidos por varias instituciones, que se llama un cese al fuego, y esa situación es de guerra, básicamente. Y ahora también hubo escaladas de tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte, tensiones con China y Taiwán. No me extrañaría que de golpe China decida invadir Taiwán, siendo que Donald Trump andaba muy ambiguo en esa situación. La escalada de conflictos en África subsahariana, donde hubo 3 golpes de Estado y un montón de muertos. Hubo un intento de ataque por parte de algunos estados al otro. Eso no se habla tanto porque es África. Claro. Pero ha habido una tensión en general en el mundo. Nosotros Un estamos en efecto una situación dominó. bastante... Sí, se dan efectos dominó y no es la primera vez en la historia. Cuando uno se pone a estudiar mucho sobre la situación internacional, todo empieza así. Es simplemente con que uno avance un poco más para que otros estos se empiecen a animar a imponer más las reglas para lo que les conviene.
Rusia se presenta diciendo, che, el sistema internacional no nos está favoreciendo, queremos cambiar las reglas, no sé qué, pero Rusia, vos fuiste uno de los que armó las reglas. ¿Cómo que no te están favoreciendo? Sos Claro. uno de los que tiene ley de voto en el Consejo de Seguridad. O sea, es como un poco irónico esta situación, ¿no? Tal cual. Cortita y al pie, Guillermo, podemos hablar de guerras por lugares, por continentes. Descartamos por el momento, porque hay que tomarlo con pinzas, Tercera Guerra Mundial. Sí, obvio. Obvio. A ver, hay una gran voluntad por la cual no se escala un conflicto así. Imagínense, desde las armas nucleares, que es básicamente la destrucción asegurada, hasta que tenemos básicamente formas de matarnos súper sofisticadas. Eso es lo más terrible de la guerra actual, básicamente. O sea, la guerra no es lo que era antes del siglo XIX. La Tal guerra cual. en el siglo XIX para atrás se la consideraba honorífica, había honor en el conflicto. Con las guerras napoleónicas en adelante nos dimos cuenta de lo terrorífico que era la capacidad que podíamos llegar a matarnos, y sin contar lo que es después Segunda Guerra Mundial con armas nucleares, donde no hace falta que pestañees que te mataron a una ciudad entera. Perfecto. Licenciado Guillermo Fernández, muchísimas gracias por esta comunicación. Bienvenido a Río Gracias. TV Informa y seguramente será fuente de consulta en otra oportunidad porque parece que este tema viene para largo, así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Cuando quieran, estoy para comentar más conflictos y más situación internacional. Muchísimas Muchas gracias. gracias.